ya estamos de regreso para conversar sobre una noticia que fue importante para el mundo de la cultura, especialmente del cine. El 28 de diciembre pasado falleció Brigitte Bardot, actriz y cantante francesa que marcó a varias generaciones de cinéfilos y también de creadores y creadoras, especialmente de creadores, instaurando un tipo de feminidad que se construyó desde el cine y que sin duda definió a varias generaciones. Y para hablar de eso estamos con nuestra fabulosa académica recién llegada a nuestra UNIAC, doctora en Historia, Judith. ¿Cómo estás, Judith Silva? Bien, aquí ¿Bien? en este lunes tan particular. Sí, es un momento interesante. Ahora, con Judith compartimos nuestro entusiasmo por hablar sobre los imaginarios respecto a la mujer, ¿no? Y cómo esos han sido construidos desde los medios de comunicación, especialmente el cine, que es a las que tú y yo nos hemos dedicado a investigar. En ese contexto, ¿qué podemos decir de Brigitte Bardot? Bueno, Brigitte Bardot, que hizo su carrera principalmente entre el 50 y 60, son 20 años, 50 y 73 se marca el hito en que ella se retira. Uh-huh. Ella no era una actriz, digamos, de la comédie française como tal, era una figura modelo y bailarina, y que fue capturada, digamos, por el cine, y tiene momentos icónicos como cuando pasa en bikini por la Croisette y deja la escoba, digamos, Uh-huh. en un momento en que usar bikini era como Altamente escandaloso. altamente escandaloso, era como andar desnuda. Uh-huh. Para el catolicismo, todavía en ese momento, en Francia, había un catolicismo bastante fuerte. Ella además proviene de una familia burguesa, católica, conservadora. No es que venga de, digamos, de la liberación femenina. Se confunde bastante, ¿ah? Se Uh-huh. confunde bastante porque, como conversábamos antes de salir al aire, tiene estas dos almas que conviven en ella, que son el retrato perfecto de lo que estaba pasando, de las demandas a la mujer en el momento. Claro. Seguir siendo la esposa perfecta, el alma del hogar, ¿no? La que mantiene el fuego del hogar prendido, y la mujer salvaje que podemos Uh-huh. ver en Dios creó a la mujer. Claro. Estos dos imaginarios que conviven en una sola persona, que además se transformó en un ícono, preciosa, con sus dientes separados, como todo un ícono completamente. Claro, voluptuosa. Su pelo, su rostro, todo, su forma de caminar, todo, se convirtió en un ícono, pero ser un ícono, además como con un capital erótico muy fuerte, es terrible, digamos. Tenemos el caso de Marilyn Monroe. Sí. Y de muchas otras actrices, como del Star System reflotado posguerra, que tienen este carácter y que no pudieron soportarlo. Sí. Y su forma de salir de eso, digamos, de Brigitte Bardot, fue retirarse. Ahora, lúcida en su momento, digámoslo. Ahora, te quería invitar a que hiciéramos un poco de historia, ¿no? Porque a mí, o sea, para hacer la relación, para graficar esta idea de que los imaginarios respecto a la mujer, las demandas a la mujer, no de las mujeres, son construidos finalmente, ¿no? Entonces, partimos del siglo XX con todavía este cambio tremendo que va a significar todos los cambios culturales, ¿cierto? Científicos, religiosos, el psicoanálisis, etcétera, la llegada del cine, sin duda. Pero allá, a esas alturas ya, en los primeros años del cine, las vamps, que van a ser estas mujeres sexys, van a ser muy utilizadas y muy cuestionadas. Entonces es algo que queremos ver en el cine, pero no en la calle. De hecho, hay historias de Davara sobre eso, como la gente que es una de las primeras vamps de la historia del cine. Luego, en los años 20, tenemos las flappers, ¿no? Y aparecen entonces estas mujeres súper liberales, son las primeras mujeres de generación, la primera generación de mujeres que empiezan a trabajar afuera. Y esto se va a mantener durante la Segunda Guerra Mundial con Rosie de Riveter, mujeres que tienen que ocupar el espacio público y el espacio laboral porque los hombres están en la guerra, que etcétera. Es como el movimiento además sufragista entre medio, ¿no? Claro. Y luego de la Segunda Guerra Mundial viene el cierre de las puertas a las mujeres del espacio público. Y eso se hace
también en términos de narrativa, ¿no? Hay un libro precioso de Betty Friedan que se llama La mística de la mujer, que cuenta esa historia de lo que le pasó a esa generación que en los años 40 estaba trabajando y a finales de esa década las mandan de vuelta a la casa con la fantasía de que el rol de la mujer es ser el hada del hogar, entonces la falda plato, todo lo electrodoméstico, el peinado, etc. Betty Draper, ¿no? Absolutamente. Y las consecuencias de lo que habla Betty Friedan en ese libro exactamente de Betty Draper, antes que existiera la serie Mad Men, por supuesto, de cómo esas mujeres empezaron a deprimirse, empezaron a usar pastillas, etc. En ese contexto, y pensando que estamos llegando a finales de los 50, principios de los 60, ¿cómo situamos a esas imágenes altamente eróticas como Brigitte Bardot? Complicado porque además Brigitte Bardot, estamos hablando de esto como como un sistema muy norteamericano, ¿no? Que sin duda, como digamos Estados Unidos fue el reconstructor de Europa posguerra, permea la industria cinematográfica en todas partes, digamos. Y tenemos figuras como Sofía Loren, ¿no? Y Elizabeth Taylor. Y Elizabeth Taylor y un montón más, digamos, que fueron tal vez más efímeras, pero un montón más, en medio de esta dualidad de un machismo brutal, además, dentro de la industria cinematográfica, y que las utiliza. Las utiliza como sex symbol, como figura hermosa, como una especie de contemplación, con rasgos histéricos, como con poca capacidad de decidir por sí misma, porque finalmente es el hombre quien las guía. Todo eso se repite en las películas de la época. Pero no para casarse. Esto es súper interesante, porque estoy pensando en la Picazón del séptimo año, claro, que es un súper buen ejemplo de la construcción con Marilyn Monroe, fabulosa película, muy entretenida, pero Marilyn, que es la vecina de arriba, en el verano neoyorquino, en donde los maridos se quedan solos, vas a coquetear con ella, vas a llevártela a la cama si puedes, ¿no? Pero ella no es y nunca va a ser la mujer con la que te quedas. Entonces también yo siento, Judith, que hay una cosa pedagógica respecto a hasta dónde puede ir el sexiness de una mujer y la independencia de una mujer. Absolutamente. Bueno, esta división clara del patriarcado de que hay mujeres para casarse y mujeres para estar en la cama, digamos. Ser señorita en la calle y trabajadora sexual en la cama, ¿no? Y bueno, volviendo a Bardot, ese imaginario ella lo encarna plenamente. Lo dice, de hecho. Estuve revisando una entrevista que contaba, está en el YouTube de l'INA, que es el Instituto Nacional del Audiovisual de Francia. Le hacía una extensa entrevista y ella decía, con mucho desdén, decía, yo no soy una sufragista, soy pas un suffragette, decía, como muy... Como no soy una feminista. No soy una feminista, yo no soy feminista, decía. Yo estoy por la libertad, mi libertad, de mi cuerpo y de mis ganas de hacer cosas, de trabajar en lo que quiera. Y bueno, había un cuarteto ahí, un señor que fumaba, muy, muy, muy de la tele francesa de la época, y le decía, pero entonces tú estás actuando como un hombre porque trabajas fuera de la casa. Decía, no, yo soy libre, pero dentro de mi casa yo soy el ama del hogar, ¿no? Y finalmente esa es la posición que tomó ella. Yo creo un poco, haciendo, no sé, un psicoanálisis barato, un poco de dónde venía ella, ¿no? Ese era el modelo que ella tenía que seguir. Seguramente en su familia esto fue una ruptura total, que ella saliera en bikini por la Croisette o... Y además la sanción de nuevo, ¿no? Porque te transformaste en una superestrella, pero en la vida cotidiana, que mis hijos no se acerquen a ella, ¿no? Sí. Es como la pueden ver en la pantalla, pero esta mujer, si te la encontré en un restaurante, sal corriendo. Es peligrosa. Exacto. Es peligrosa además porque rompe con la sororidad feminista. Es peligrosa porque te puede robar el marido. Porque ella tiene un capital sexual y erótico que explota, y tú como ama de casa no lo puedes explotar solo con tu marido, ¿no? Ahora, también hay una cosa ahí que también es un relato patriarcal sobre que se construyen los imaginarios femeninos sobre lo salvaje. Sí. Que el pelo de Brigitte Bardot, ¿no? Y también hay esta idea de que las mujeres altamente eróticas son salvajes, ¿cachai? No pueden, es como tienen... A diferencia de la mujer civilizada, señorita de casa, señorita bien, que tiene resguardada su sexualidad y quizás no la tiene, ¿cierto? Porque ha estado muy sancionada bajo 8 corsets. Estas mujeres salvajes la tienen ahí a flor de piel y por eso mismo son muy peligrosas y muy sancionadas. Pero es curioso porque el cine
no sé, hablando de Godard, por ejemplo, La Méprise, película donde actúa Brigitte Bardot, o también en Dios creó a la mujer, que tiene esta danza, digamos, como había una figura, no sé si la conoces, que se llamaba la Tongolele en su tiempo, que hacía estos bailes como salvajes, ¿no? Salvajes, como salidos del África y como, ¿no? Como una especie de animal que está suelto. Antes la Baker también. Claro, exactamente. Entonces, yo encuentro que baila muy mal, pero porque... porque francesa. Porque, claro, nos lleva como el... Pero claro, está este imaginario de... Pero hay un director que dice cómo tiene que bailar y que dice qué es lo que tiene que hacer. Es una performance al final. Que no decide ella. Claro. Mientras revisaba, es una forma de cooptar también esta imagen, ¿no? Mientras revisaba cosas como entrevistas de la época y todo, como que se decía mucho, bueno, usted no es actriz. Y ella decía, no soy actriz. Pero ella estaba, no sé cómo explicarlo, pero ella estaba jugando ese rol también. Sí, está ocupando un lugar. Está haciendo el rol de, no, yo no soy actriz, pero yo tengo una... no. Pero al final todas sus 20 años de carrera expuesta, antes que entrara al tema del animalismo y políticamente se volviera muy controvertida, digamos. Por conservadora, que además yo creo que fue... Muy conservadora. Pero por lo que tú nos cuentas es como, eso estaba ahí siempre. O sea, en el fondo ella era una mujer conservadora que la pusieron en un lugar de mujer destapada, pero realmente no era el lugar que ella era. Era una performance de ser esa mujer que todo el mundo imaginaba, pero eso pesa mucho también. Porque no era ella. Y después cuando empieza su vía controvertida, ella fue sancionada muchas veces con multas por decir cosas racistas contra los musulmanes, por todo un tema animalista, medio difícil de justificar. Y bueno, su apoyo al Front Nacional, digamos, a Le Pen. Así es como... Y yo pensaba cuando se murió, a propósito, y te dije, oye, qué interesante esta figura, como controversial de ser un ícono y todo, de la liberación femenina, y que termina su discurso de esta manera, ¿no? Como apoyando, al final, lo que siempre quiso también. Es que estaba pensando ¿cuál liberación femenina? Si finalmente igual estás puesta en un lugar de fantasía masculina. Sí, absolutamente. No es esta cosa de, no, bueno, si yo me decido mostrar, ¿estamos tan seguros? O sea, es como ese rol, ese papel, ¿cuántas opciones? No es hoy día como, por ejemplo, pasa que las actrices producen sus películas. Entonces pueden decir, no, muchas gracias. O sea, estoy pensando en Kristen Stewart, ponte tú. Así como, yo ya no hago esas cosas. Yo produzco mis películas, yo pongo la plata, ¿no? Y yo hago los roles que a mí me interesan. Eso no lo voy a hacer. Pero ese no era el mundo. Las mujeres solo eran estrellas, las que podían llegar a ser estrellas, ¿no? Y quería cerrar, Judith, con una reflexión respecto al presente que tenemos que retomar. Pues estoy buscando una palabra, pero como el achicamiento de los cuerpos femeninos. ¿Viste lo que está pasando ahora? O sea, como la cultura Ozempic, y que tuvimos quizás una década de body positive y de celebrar los cuerpos naturales, etcétera. Y hoy día hay un retorno muy peligroso en Hollywood especialmente, y van a ver ahora en las alfombras rojas de esta temporada, que ya empezaron a suceder, cómo los cuerpos femeninos se están achicando. Y al achicarse, también se infantilizan. O sea, a mí lo de Ariadna Grande me pone mal, porque además la encuentro tan extremadamente talentosa. Entonces, hay un gesto político ahí, y no es casual, me parece a mí, y me gustaría que lo desarrolláramos más adelante, cómo esa estética también tiene que ver con una ética respecto al espacio que no deben ocupar las mujeres. Sí, no, o sea, llegó el Ozempic y se acabó el body positive. Sí. Es muy impresionante como las personas que, incluso como las influencers y todo, son ahora todas flacas y se acabó el problema, digamos. En términos médicos, ayer conversaba, dicho sea de paso, con una amiga que es médico y me decía, bueno, resulta que los estudios probados, las personas van a empezar a quedar ciegas de tanto Ozempic. Y es como, ¿preferís ser ciega y flaca o ver y ser gorda? Claro. Así. Se te quita la visión, o sea, ¿cacha lo que significa eso? Pero la visión igual está construida. Sí, po. Entonces es como, de verdad, ¿cuánto más te puedes achicar? ¿Cuánto más flaca puedes ser? Ahí hay un mandato que pensamos que teníamos resuelto, especialmente si lo comparamos con esta fantasía carnosa que es la Brigitte Bardot, ¿no? Que no era tanto tampoco. Tampoco, pues, pero digamos, hoy día sería catalogada gorda. Marilyn sería catalogada Sofía gorda. Loren.
sin duda. Sofía Loren puede hacer lo que quiera. Sí. Ir y volver todas las veces. Pero, como para terminar, este imaginario, además, de Bardot, pensemos que, claro, ella estuvo operativa entre 50 y 73, pero ella le tocó el 68. Ujú. O sea, el nivel de locura, Sí. no sé, mi admiración no por ser del Front Nacional, pero por sobrevivir a eso también. No es fácil ser un ícono así, enfrentarse al 68, a la ola feminista, y es como, ¿qué voy a hacer, no? Me retiro, chao. Me voy a Bueno, mi casa. eso. Sí, pues. Oye, hay tanto que hablar. Judith Silva, menos mal que eres parte de nuestra universidad, así que vamos a poder seguir conversando todo el año. Sí. Muchas gracias por venir a visitarnos. Gracias, al feliz estudio. año. Nosotros vamos a la música y ya regresamos para hablar de libros. Seguimos recomendando nuestros favoritos del 25 con Gerardo Jara. Ya volvemos.